vamos a tomarnos un ratito, y nunca mejor dicho, para hablar precisamente de algo que tomamos muchos de los argentinos, aquellos que nos gusta atravesar un buen momento con una copa en la mano, en una charla de amigos, en un momento íntimo, como cada uno lo desee, porque el próximo miércoles 17 se está celebrando el Día Internacional del Malbec, una cepa que es realmente un sello casi, ¿no?, de lo que tiene que ver con la producción y la exportación de vinos en la Argentina. Y para hablar de este tema vamos a hacerlo con una especialista en la materia, me refiero a la sommelier Marisol de la Fuente. Marisol, Walter Brown te saluda, ¿cómo te va? Hola Walter, muy buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, buenos días para vos y gracias por atendernos. Más allá de que el día no es tan bueno desde lo climático, es un buen momento por lo menos para charlar de algo que nos alegra y que nos gusta observar, porque tiene que ver inclusive con lo que es el desarrollo del sector vitivinícola en la Argentina y que tiene que ver con el Malbec. Y digo bien, ¿no? Es el sello del vino argentino hoy, el Malbec, ¿no? Sí, el Malbec es nuestra cepa insignia, se viene festejando, incluso recién arrancabas hablando del Día del Malbec, desde 2011 se festeja en todo el mundo gracias a Wines of Argentina, que eligió esta fecha para conmemorar el Día del Malbec, porque está asociada a un hecho histórico, que es cuando se aprueba la creación de la Quinta Agronómica en la provincia de Mendoza. Y no solo es nuestra cepa insignia el Malbec, también es nuestra cepa insignia entre las blancas para hacerle compañía al torrontés. Sí. Así que, como vos decías, este día nos acompaña y nos lleva a que más cerca del mediodía, cuando empecemos con la picadita, nos sirvamos nuestra copa de vino y descansemos un poco, si podemos. Sí, aquellos que tengan la chance, cubriéndose un poquito de la lluvia, de empezar a hacer el asadito, ¿no? Abrirse la cosita ahí y acompañar, siempre es una buena medida. Pero contame un poco, ¿cómo estamos hoy parados ante el mundo con el Malbec? ¿La Argentina ha logrado llevar esa cepa a los diferentes rincones? Sí, hoy nos representa en el mundo el Malbec, es una de las cepas que claramente tiene que ver con la Argentina, porque a pesar de que es una cepa de origen francés, en Francia se llama Côte, es de una región de Francia que se llama Cahors, ese es el lugar como originario de esta variedad. La Argentina produce el 75% de lo que se produce en el mundo del Malbec, por lo cual te diría que es casi el único país productor en volumen de esta variedad, que, como te decía, a pesar de que es francesa, llegó a la Argentina y tiene una capacidad increíble de adaptación a todos los tipos de terrenos, alturas, climas, por lo cual en el mundo hoy somos reconocidos por esta variedad, porque de hecho en la Argentina, como te decía, está presente en 17 de las 24 provincias, está presente el cultivo del Malbec. De hecho en la Argentina 18 de las 24 son productoras de vino, en 17 está presente el Malbec, por eso siempre hablamos que ocupa más de 46.000 hectáreas la producción de Malbec en la Argentina. Y desde luego, como vos me preguntabas, es la variedad con la que nos reconocen en el mundo. Ahora, para aquellos que tenemos ya más de 50, como es mi caso, y los que nos están escuchando, hemos visto cómo se ha desarrollado, ¿no?, la industria vitivinícola en la Argentina, cómo ha crecido en materia de nuevos productos y de desarrollo y de marketing. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que están unos cuantos años por debajo, aquellos que tienen menos de 35? ¿También lo ven al vino como una bebida a la cual acercarse, o todavía lo ven más distante? Mira, la respuesta realista es que todavía lo ven más distante. De hecho, en un estudio que hace habitualmente la Confederación Vitivinícola con Oliveto, el año pasado se hablaba de que los más jóvenes siguen un poco asociando el vino con el papá, con el abuelo, con la reunión familiar, y como nos pasó a todos de jóvenes, tratamos de ir por otros caminos diferentes a los que vemos en nuestro contexto familiar. Ahora, dicho esto, también veo en la industria vitivinícola que de a poquito empiezan a permear algunos cambios. De hecho, hace ya varios años encontrás vinos en lata. Estos últimos meses se han lanzado vinos en botella de aluminio.
esta idea de que aparecen más vinos dulces tiene que ver con que el consumo de franjas etarias más bajas, gente más joven, es sobre todo de vinos dulces o el uso del vino para la coctelería. Esta idea como también de acercar el vino de una manera más simple, vinos que son como mucho más jóvenes, esto de que se empieza a utilizar cada vez menos madera y se empieza a comercializar cada vez menos vino evolucionado. Por lo menos para ese segmento etario, tiene que ver con un esfuerzo de la industria vitivinícola de llegar a una edad, a un segmento etario que hoy tiene muchas opciones de consumo y que además en el mundo, no solo en la Argentina, está consumiendo cada vez más bebidas bajas en alcohol o sin alcohol, y elige productos que además sean sustentables, amigables con el medio ambiente y demás. Esto parece algo que decimos simplemente, pero se ven los números. De hecho, por eso también vamos a notar que hay muchas bodegas que trabajan con el concepto de lo orgánico, lo sustentable, lo biodinámico, y seguramente habrás visto la noticia hace pocas semanas, el INB, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, aprobó la producción en Argentina de vinos desalcoholizados o bajos en alcohol o cero alcohol, lo cual es todo un hito en la industria, porque había mucha resistencia a esto en la Argentina, mientras que en el mundo ya hace por lo menos unos 10 años que se producen los vinos bajos en alcohol. Ahora, explícame un poquito, sí. ¿Cómo es un vino sin alcohol? Porque uno se imagina el jugo de uva, ¿no? Se imagina al vino sin alcohol. Bueno, en realidad lo que se hace, es verdad esto que vos decís, uno se imagina que, bueno, va a ser un jugo. En realidad la fermentación se hace y luego se desalcoholiza. Este es un proceso que se hace en otras bebidas que por ahí están más avanzadas, como la cerveza. Hoy en la Argentina vas a encontrar cervezas desalcoholizadas, que cuando te la tomás tiene el mismo sabor que una cerveza porque se evapora el alcohol y se condensan componentes aromáticos y de sabor y se reincorporan en el líquido, por lo cual la tomás y tiene el mismo sabor que una cerveza con alcohol. Claro. O vas a encontrar cervezas que están sin alcohol porque no se hizo el proceso de fermentación, que son más dulzonas, donde el cereal aparece más presente y que te da sensación de cerveza. Esas ni siquiera tuvieron fermentación. En el mundo del vino pasa algo similar. Yo he tenido la posibilidad de probar vino sin alcohol europeo, y la realidad es que se siente como un vino joven, ligero, suave. Obviamente no vas a poder hacer un vino gran reserva sin alcohol, porque al desalcoholizar vos sacás un montón de los componentes que le dan cuerpo, estructura a un vino. Pero es un procedimiento que se puede hacer, obviamente requiere de un equipamiento especial. Aquí en la Argentina lo que sí ya encontramos son vinos bajos en alcohol, que es algo distinto. Porque en realidad lo que hacen muchos de estos productores, hay en este momento 4 etiquetas o 4 o 5 de bajos en alcohol en la Argentina, lo que hacen es cosechar más temprano para que haya menos desarrollo de azúcar. Si tenés menos azúcar, cuando fermentes vas a tener menos alcohol. Obviamente no es tan sencillo porque hay otros elementos que se alteran al cosechar la uva menos madura, pero en ese caso el procedimiento es el procedimiento habitual para hacer un vino con su fermentación. Simplemente como la uva de base tiene menos azúcar, te queda una graduación alcohólica menor. Pero es algo que ya está pasando, digamos. En la Argentina ya hay vinos bajos en alcohol y a partir de la aprobación de la reglamentación seguramente empezaremos a ver vinos desalcoholizados también. Marisol, te hago una última consulta y tiene que ver con los gustos, ¿no? Y las preferencias. Acá ya nos están escribiendo algunos oyentes escuchándote. Sí. Bueno, a mí me gusta más el Syrah que el Malbec y hay algunas de otras preferencias. Sí. ¿A qué responde ese tipo de gusto? Digo, sabemos que el Malbec es uno de los vinos más consumidos en la Argentina, pero ¿a qué responde? ¿Hay una cuestión de paladar o simplemente una cuestión de momentos, de clima, de oportunidades? ¿A qué responde el gusto de cada uno por diferentes cepas de vino? Vamos a esta pregunta. Yo en mi libro Te cuento el vino, que es el que acabo de publicar, tengo un capítulo totalmente dedicado a hablar de cómo desarrollar o cómo practicar en esto de los sentidos y de describir los vinos y de degustarlos. Todo lo que tiene que ver con la degustación o con esas sensaciones que tenemos cuando probamos un vino está directamente vinculado a nuestra propia experiencia. Me pasa habitualmente en las charlas o en las catas que doy que un mismo vino, la mitad de las personas me dicen es fuerte y la otra mitad me dice es suave. ¿Por qué? Y porque cada uno toma cosas diferentes y su paladar está acostumbrado a sabores diferentes. Entonces, muchas veces lo que sucede, sobre todo con el Malbec, es que el Malbec
es una cepa que te permite hacer vinos jóvenes súper ricos, bebibles, frutados. Puedes tener reserva, puedes tener gran reserva, pero es una cepa muy maleable y muy adaptable. Y tal vez lo que pasa con otras variedades es que, por ejemplo, te vas a encontrar vinos muy ligeros o muy elegantes con Pinot Noirs o con Merlot, que también pueden ser gran reserva, es decir, más evolucionados, pero que van a, en líneas generales, a ser un poco más suaves, ¿no? Y después vas a tener vinos como hechos con uvas como Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon o Tanat, que de por sí son uvas mucho más fuertes, más intensas, por sus pieles gruesas y demás, que tal vez en los vinos a alguien le pueda parecer un sabor muy intenso. Básicamente el paladar se acostumbra. Seguramente vos cuando tomaste tu primer cerveza o la primera vez que probaste un whisky o algún destilado o incluso un vino, dijiste, qué raro esto. No conozco a nadie que me haya dicho alguna vez, mira, la primera vez que lo probé me encantó. No, porque son cosas que probamos, decimos, bueno, a ver qué tal, probás otro, seguís y en un momento de repente estás eligiendo vinos por distintos estilos y sabores cuando por ahí hace poquitos meses solamente tomabas vinos dulces. Entonces el paladar se acostumbra y hay todo un proceso ahí, si uno quiere, como yo cuento en mi libro, de ir aprendiendo para poder identificar, para poder describir un vino, para poder poner en palabras lo que a uno le pasa con ese vino. Sin duda, sin duda. Te cuento el vino, es el libro que escribió Marisol de la Fuente y se los recomendamos a muchos que les guste o que quieran ingresar en este mundo de el sector vitivinícola y de empezar a disfrutar de algo que está tan presente en nuestras mesas y en nuestra economía argentina, ¿no? Forma gran parte la industria vitivinícola de lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad económica en nuestro país. Marisol, te agradezco muchísimo estos minutos y te mando un gran cariño, ¿eh? Yo te agradezco mucho a vos y invito a todos tus oyentes a seguirme en Sol Sommelier, que es mi cuenta de Instagram y mis perfiles en las redes sociales, que ahí derribo mitos, cuento anécdotas, presento como productos, así el que tiene ganas puede seguir aprendiendo del mundo del vino y las bebidas. Ahí Muchas está. gracias. Muchas gracias a vos. Marisol de la Fuente estuvo con nosotros.